En este video presentaremos algunas funciones predefinidas de SMATH Studio que tienen que ver con la resolución de ecuaciones. Tenemos las funciones polyroots, las funciones roots, root y solve. La función polyroots se utiliza para encontrar todas las raíces de un polinomio. Hay que tener el polinomio escrito en orden creciente de la variable independiente y de ahí formar un vector que corresponda con los coeficientes del coeficiente independiente A1 primero, los coeficientes de la x cuadrado. Así que si el orden del polinomio es n, habrán n más 1 elementos en ese vector. Y para obtener esas raíces simplemente se escribe polyroots y se escribe el nombre del vector. Por ejemplo, aquí tengo un polinomio ya en orden creciente de las potencias de una variable s y selecciono los coeficientes 25, menos 5, 12 para irlos poniendo en un vector de 6. Y para poder hacer esto, yo escribí la palabra vector, puse dos puntos y me fui aquí a la definición de matrices. Y ahí necesito 6 filas y una columna a insertar. Y de ahí se vienen poniendo los valores. Comenzando con 25, usamos la flecha de la derecha y ponemos menos 5. La flecha de la derecha 2 veces para pasar al siguiente. Cuando es un número negativo hay que hacerlo 2 veces. Por ejemplo, aquí pongo menos 28. Y 125 y 1023. Entonces eso me da las 5 raíces de mi polinomio. Esta función, la función roots, se utiliza cuando se busca la solución de un sistema de ecuaciones. Vamos a hacer utilizando dos variables solamente x y y. Uso la función clear, limpiar x y para vaciar cualquier valor en esas variables. Y se escribe al lado izquierdo de las ecuaciones, x más y menos 20 y x menos y menos 14. Esto es equivalente a decir las ecuaciones son x más y menos 20 igual a 0 y x menos y menos 14 igual a 0. Se indica el sistema de ecuaciones como un vector de dos variables o de dos filas y las variables x y y como otro vector. Y después se utiliza roots equation. Cuando son dos funciones lineales es muy simple de obtener ese resultado. Si las funciones son cuadráticas o de otro tipo, es más difícil simplemente utilizar esto. Es necesario proveer un valor inicial. Por ejemplo, aquí creé el vector init con los valores 1, menos 4. Y ese sí, cuando lo pongo con los tres argumentos, me da un resultado 2, menos 5. Un tercer ejemplo. Limpiamos las variables x, y, z. Tenemos este lado, el lado izquierdo de las ecuaciones iguales a 0. Definimos las variables como x, y, z. Tampoco obtenemos un resultado a primas a primera. Lo que sucede en estos casos es que pueden haber muchas raíces diferentes y es necesario proveer un punto inicial para saber por dónde andamos convergiendo. Entonces tomé un valor inicial de 1, 2, 2, eso sería x igual a 1, y igual a 1, z igual a, perdón, x1, y2, z2, y cuando llamo a la función sí me da una solución. Pero diferentes valores iniciales me van a dar diferentes resultados. Este valor, por ejemplo, no converge. Y cuando el trato me dice raíces no reales, quiere decir que este punto inicial está muy lejos de obtener una solución. Y en muchos casos pues tenemos que adivinar qué valores iniciales usar. Si se tratara de ecuaciones que representan sistemas físicos, de temas de física o de hidráulica o de estructuras, etcétera,
Entonces debemos tener más o menos una idea de cuáles son los valores iniciales y obtener un resultado de esta manera. Finalmente tenemos la función solve que hemos presentado en otras ocasiones, que se puede llamar utilizando una ecuación y una variable para obtener las soluciones que sean posibles numéricamente. Y tenemos el caso en que se limita la solución a los límites bajo y alto acá para producir un resultado. Por ejemplo, la función s por exponencial de x igual a 125 nos da este resultado. Esta nos da un valor de 2, aunque debe existir otra solución, la solución es 3. No sé por qué no me está dando el otro resultado. Voy a tratar aquí poniéndole valores negativos. No hay ningún resultado negativo. Vamos a tratar poniéndole de 5 a 10. Tampoco. Solamente el resultado 2 sale. Aquí tenemos un par de resultados. Y el rango por defecto está cambiado. Lo cambié en un ejemplo anterior. Y lo había puesto de menos 200 a más 200. Por defecto es menos 20 a 20. Y vamos a recalcular. Y ahí ven que solamente un resultado me da, porque el rango de la segunda solución, perdón, está más de 20, así que no aparece ese resultado. Además, hay que tener cuidado con el uso de la función solve para resolver ecuaciones. Muchos ejemplos se han presentado en otros videos, así que vamos a detener este video a este